Entonces, todos estos elementos los vamos a siempre tomar en cuenta. Como les decía, este algoritmo de tratamiento no es para que lo memoricemos, sino para que entendamos que en todos los estadios, en todas las situaciones, son exactamente los mismos grupos farmacológicos que nos van a servir. Lo que habrá que decidir en cada caso es qué asociación es más adecuada, qué fármaco es mejor para cada paciente, y de esa forma ver la mejor manera de ayudar al paciente a mantenerse lo más cercano posible a lo normal. Bien, vamos a ver los diuréticos que se pueden utilizar como parte del tratamiento de un paciente hipertenso, recordando que vamos a ver los más usados, podríamos decir, en hipertensión, donde están las tiazidas, los ahorradores de potasio y los diuréticos de asa, pero no son los únicos grupos de diuréticos que existen. Y pues más adelante tenemos el capítulo de diuréticos, donde vamos a desarrollar todos los grupos relacionados a diuresis. Entonces aquí vamos a relacionar estos tres grupos con el cuadro de base, pero recordando siempre que no son los únicos que existen. Entonces, básicamente estos tres grupos de diuréticos se diferencian en el sitio de la nefrona en el que actúan. Porque todos, al ser diuréticos, van a aumentar la eliminación de agua del organismo y de esa forma van a afectar a la volemia. Y al afectar a la volemia, lo que vamos a conseguir es una disminución de la presión arterial. Pero dependiendo del sitio en la luz tubular que actúan, su impacto sobre los distintos electrolitos y los otros componentes va a ser diferente. Y eso también es algo que se debe considerar al momento de decidir para cada paciente cuál es la mejor alternativa terapéutica. Entonces, fíjense, como tenemos aquí, los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal. Los ahorradores de potasio actúan en el segmento final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y los diuréticos de asa, como el nombre dice, actúan en el asa dengue, ¿sí? Y obviamente eso va a tener implicaciones diferentes, sobre todo en los electrolitos, como estamos diciendo. Entonces, básicamente, los tres van a producir una disminución de volumen y de esa forma van a afectar a la volemia del paciente. Las tiazidas, como hemos dicho, van a actuar en el túbulo contorneado distal, en el cotransportador sodio-cloro. Y al actuar en este transportador es que consiguen esa disminución del volumen y por lo tanto la disminución de la presión arterial, porque se va a eliminar más agua y sodio por la orina. De los diuréticos de asa, la furosemida es la principal representante. Los diuréticos de asa, como dice su nombre, actúan en el asa dengue, en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Sí? Es un transportador diferente y justamente por el segmento en el que se encuentran, son mucho más potentes que cualquier otro grupo de diuréticos que vamos a analizar. ¿Sí? Su efecto es mucho más intenso. El resultado sí va a ser una disminución de volumen igual que con las tiazidas, pero el volumen va a ser más alto, la eliminación de sodio va a ser mayor y por el segmento en el que actúan también van a afectar a otros electrolitos y eso se va a relacionar con los efectos adversos de estos fármacos. Entonces, por el alto grado de potencia que tiene este grupo farmacológico, es fácil entender por qué está reservado, diríamos, para hipertensión grave o insuficiencias cardíacas descompensadas, severas, relacionadas a edema pulmonar, edema en miembros inferiores. O sea, en general se debería reservar las los diuréticos de asa para situaciones de alta complejidad, ¿sí? Sin embargo, qué sé yo, digamos que viajaron en bus de Santa Cruz a Cochabamba y se les hinchó los pies, ¿sí? ¿Y qué hace el paciente? No va al médico, ¿no? Va a la farmacia y dice a la farmacéutica que se le han hinchado sus piecitos por el viaje, que qué puede tomar. Y lo que hacen las farmacias, se agarran y les dan furosemida.
¿sí? Entonces, no se debería. Estos diuréticos deberían reservarse para situaciones de mayor complejidad, pero muchos los utilizan como si fueran cualquier cosa, como si fuera tostado, como decimos, ¿no? No, tiene implicaciones y riesgos bastante importantes. Este otro grupo, el de los ahorradores de potasio, donde la espironolactona, la esplenrenona son los más conocidos de este grupo, vamos a ver que están relacionados a un bloqueo de los receptores de aldosterona en los túbulos colectores renales. Por lo tanto, si recordamos otra vez sistema renina, angiotensina, aldosterona, y recordamos lo que hacía la aldosterona, estos al bloquear sus receptores tendrán efectos opuestos a la aldosterona. Entonces, aumentarán la excreción de sodio y agua por la orina, disminuirán la excreción de potasio, y justamente esa disminución de la excreción de potasio es lo que determina que sean ahorradores de potasio, es decir, que hagan que se retenga potasio en el paciente, lo que puede generar una hiperpotasemia o hipercalemia, como también se le denomina, que está relacionada a un incremento en la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Entonces recuerden que alteraciones importantes del potasio se van a relacionar mucho a alteraciones en el funcionamiento del corazón, y además el potasio es bastante tóxico para el riñón. Entonces hay que vigilar bien al paciente. Por otro lado, cuando hablamos de el uso de estos fármacos, si bien en hipertensión es que estamos mencionando ahora que se usan bastante, también se han utilizado en pacientes con hiperaldosteronismo, en el entendido de que en ese cuadro de base el problema es que hay exceso de aldosterona. Entonces, si bloqueamos sus receptores, vamos a estabilizar al paciente o acercarlo a la normalidad. También se pueden usar en insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que hay situaciones en las que se usan en insuficiencia cardíaca, aunque hayamos dicho aquí que aumenta el riesgo de mortalidad en insuficiencia cardíaca. Lo que habrá que cuidar es cuándo utilizamos y además que vigilamos cuando tenemos pacientes con estos trastornos, ¿sí? Entonces esos elementos debemos cuidar, podríamos decir, de forma bastante estricta, bastante minuciosa, podríamos decir, ¿sí? Bien, por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de estos fármacos, también vamos a ver, bueno, cuando veamos diuréticos vamos a analizar eso de forma más específica. Se pueden asociar, por ejemplo, diuréticos de asa con ahorradores de potasio, o tiacidas con ahorradores de potasio, o tiacidas con diuréticos de asa. O sea, sí se pueden hacer asociaciones de diuréticos. Lo que habrá que analizar es cuándo se justifica esa asociación y cuál es el objetivo que estamos buscando al realizar esa asociación. Y también vamos a ver que estos diuréticos se pueden asociar con los otros fármacos antihipertensivos que hemos mencionado y que vamos a mencionar, con IECAS, con ARAS, con beta bloqueantes, pero habrá que analizar cuáles se deben asociar y cuáles no. Bien. También dijimos que podremos usar los simpaticolíticos de acción central, en el entendido que un simpaticolítico va a tender a bajar la presión arterial y eso es lo que queremos conseguir. Entonces, a la clonidina la conocemos bien, la metildopa vamos a mencionar que tiene características bastante similares. Ambos, si vemos el mecanismo de acción, ambos fármacos son simpático-miméticos. Porque fíjense, metildopa estimula receptores alfa-1 periféricos y receptores alfa-2 centrales. Clonidina estimula receptores alfa-1 periféricos y alfa-2 centrales y receptores imidazólicos. Ambos estimulan receptores alfa. Y si estimulo receptores alfa, soy simpático mimético, ¿sí? Sin embargo, como vimos cuando analizábamos la clonidina en su tema respectivo, el efecto que producen es simpaticolítico. Y pues consideramos el efecto para hacer la aplicación clínica.
Entonces, con metildopa vamos a ver una disminución del tono simpático que produce disminución de la resistencia periférica total y de la resistencia venosa renal, disminuyendo la presión arterial. Y con clonidina vamos a ver una disminución de la actividad simpática con aumento de la actividad parasimpática, con una disminución del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica total, lo que baja la presión arterial. Entonces, recuerden lo que dijimos cuando hablábamos de la clonidina. Sí produce el efecto vasoconstrictor esperado por el efecto a nivel de la vasculatura, pero lo produce primero a nivel central. Y el sistema nervioso central interpreta por esa vasoconstricción que existe riesgo de que suba demasiado la presión arterial, y como respuesta compensatoria a esta estimulación de receptores alfa a nivel central, lo que hace es que se libere menos neurotransmisores simpáticos. Y al haber menor disponibilidad de transmisores simpáticos, la respuesta a nivel periférico es todo esto que estamos viendo, que va a bajar la presión arterial. ¿Sí? Entonces no se olviden, por el efecto que producen, son simpaticolíticos. Pero si analizamos el mecanismo de acción, son simpático-miméticos. Bien, en el caso de la metildopa, vamos a ver que la absorción es escasa por vía oral. La biodisponibilidad, justamente por esa baja absorción, es alrededor del 25%. La vida media es hasta 6 horas, el metabolismo intestinal es importante y la excreción es principalmente renal. El límite de dosis en el caso de metildopa es de 2 gramos. Lo que más nos interesa de este punto son sus efectos adversos. Y fíjense, puede haber sedación, lasitud, disminución de la concentración, pesadillas, depresión. Todo esto, si se dan cuenta, es por esa disminución importante de los neurotransmisores simpáticos, ¿sí? Signos extrapiramidales: galactorrea, COMS positivo, anemias hemolíticas, hepatitis, fiebre medicamentosa, que son raros, pero podrían presentarse, se han descrito con el fármaco, pero lo más común son estos primeros que hemos descrito y los signos extrapiramidales, que están relacionados a una exacerbación de la actividad parasimpática por deficiencia del antagonista fisiológico, que sería el neurotransmisor simpático, ¿sí? En el caso de la clonidina, vamos a ver buena absorción por vía oral y transdérmica. La biodisponibilidad en este caso es alta, hasta el 75%. La vida media hasta las 12 horas. La excreción es renal y 50% se elimina sin cambios por la orina. Y la relación dosis-respuesta es dosis dependiente, es decir, más dosis, más respuesta. Como efectos adversos importantes se ha visto la sedación, la sequedad bucal, la depresión y en algunos casos síndrome de supresión o de rebote. Bien, también podemos mencionar a los bloqueantes neuronales adrenérgicos. Con estos, lo que podemos mencionar como un dato muy importante es que la acción no es inmediata. Con estos, con reserpina, guanetidina, el efecto evidentemente es bastante potente, pero no es rápido. Y esto lo entendemos por el mecanismo de acción. Entonces, si queremos un efecto rápido de control de la presión arterial, no son las mejores alternativas. Pero si queremos un efecto sostenido a largo plazo, que nos mantenga al paciente con niveles más adecuados de presión, sí son buenas alternativas. ¿Y esto por qué? Fíjense su mecanismo de acción. Cuando hablamos de la reserpina, lo que esta hace es bloquear la recaptación de noradrenalina, dopamina y serotonina, tanto a nivel central como periférico. ¿Sí? La guanetidina inhibe la liberación de noradrenalina, también afecta la recaptación de noradrenalina y reemplaza la noradrenalina en las vesículas, vale decir, produce agotamiento del neurotransmisor. Entonces, básicamente lo que hacen estos fármacos es hacer que se gasten los neurotransmisores e interferir los mecanismos necesarios para reponer esos neurotransmisores. Sabemos que en las terminales nerviosas siempre existen vesículas que contienen a estos neurotransmisores que se han sintetizado, ¿sí? Y a medida que los vamos gastando, pues se van sintetizando nuevos neurotransmisores y se van encapsulando en vesículas. Entonces, estos fármacos interfieren en ese proceso.
de modo que en algún momento se acaban los neurotransmisores, y cuando se acaban los neurotransmisores simpáticos es que empieza a producir el efecto que necesitan estos fármacos, cuando los niveles ya son realmente bajos. ¿Qué vamos a obtener si no hay neurotransmisores simpáticos? Va a haber disminución de la resistencia periférica total, disminución del gasto cardíaco, lo que nos va a llevar a una disminución de la presión arterial. Vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto del gasto cardíaco, disminución de la resistencia venosa y arterial, lo que va a llevar a disminución de la presión arterial. Entonces, justamente por esta razón es que no van a actuar de forma rápida. Y es más, al principio podrían incluso producir una elevación de la presión arterial por esa mayor cantidad de neurotransmisor libre que se mantiene libre sin ser recaptado para nueva síntesis, ¿sí? Para destruirse y demás. Entonces, posteriormente, después de que se agoten los neurotransmisores, recién vamos a encontrar el efecto respectivo de disminución de la presión arterial, pero va a ser un efecto más potente, más sostenido, justamente porque como están agotados los neurotransmisores, pues se mantiene por más tiempo ese efecto que se está observando, ¿sí? Cuando hablamos de la absorción por vía oral de estos fármacos, en el caso de la reserpina es importante, tiene ingreso al sistema nervioso central y tiene una vida larga de acción. En el caso de la guanetidina, la biodisponibilidad es variable, el volumen de distribución es alto y la vida media es larga. Y pues la dosis determina la respuesta, más dosis, más respuesta. Los efectos adversos nos interesan bastante analizar. Fíjense en el caso de la reserpina, por ejemplo, hipotensión postural, dosis dependiente, porque obviamente estamos quitando parte importante de la respuesta simpática, que es la que determina una mantención de la presión arterial al cambio postural. Entonces va a haber hipotensión ortostática. Sedación, depresión por el efecto sobre los neurotransmisores simpáticos y la serotonina. No se olviden que esta tiene efectos importantes en el estado de ánimo del paciente. Bueno, dopamina, serotonina diríamos. El parkinsonismo, recordando que la enfermedad de Parkinson como tal está directamente ligada a la depresión de dopamina, a la disminución de la actividad dopaminérgica. Entonces, en este caso, ese parkinsonismo es un síndrome producido por el fármaco, porque el fármaco está evitando que se produzca dopamina y está generando síntomas de Parkinson en el paciente por deficiencia de dopamina, pero es una deficiencia inducida por el fármaco, ¿sí? Y fíjense estos otros, diarrea, cólico, aumento de la secreción ácida gástrica principalmente, que nos están mostrando una exacerbación de la respuesta parasimpática, ¿sí? Existe exacerbación de la respuesta parasimpática porque hay deficiencia de respuesta simpática. Y recuerden, estos son antagonistas fisiológicos. Entonces, si uno de ellos falta o disminuye su actividad, el otro exagera su actividad porque no hay su antagonista fisiológico. Entonces, eso ocurre con bastante frecuencia en estos casos, ¿no? Obviamente no quiere decir que todos los pacientes van a tener los efectos adversos, pero hay que vigilar. Pueden producirse porque estamos depletando de forma importante los neurotransmisores. En el caso de la guanetidina, vamos a ver hipotensión postural, igual la hipotensión ortostática por las mismas razones, la diarrea por la exacerbación de la actividad parasimpática, y también en esto se ha descrito eyaculación disminuida o retardada o incluso retrógrada en algunos casos. Bien, a los bloqueantes alfa ya los conocemos, ya los hemos descrito en temas anteriores. Entonces tenemos, por ejemplo, prazosina, terazosina, doxazosina, como algunas de las que más se han estado utilizando, que las conocemos. Sabemos que estas, como su nombre dice, bloquean de forma selectiva los receptores alfa 1, entonces son bastante buenas para el control de la presión arterial. Y sabemos que son potentes vasodilatadores, pero que también disminuyen de forma importante el tono del músculo liso prostático. De modo que son útiles en pacientes con hipertensión
y también en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, recuerden que en el tema de simpático líticos, hemos dicho que la tamsulosina es más eficiente en hiperplasia prostática benigna porque es más selectiva todavía, es alfa 1A. Entonces es mucho más eficiente en hiperplasia, ¿no? Pero estos también siguen siendo buenas alternativas. Entre los efectos adversos importantes tenemos la hipotensión ortostática como uno de los elementos básicos, podríamos decir. No el único, pero uno de los importantes. Bien, cuando hablamos de los beta bloqueantes, es un grupo también que ya lo hemos analizado bastante, lo conocemos bastante bien, lo hemos visto en gran cantidad de capítulos, hemos hablado de su grupo completo cuando hemos visto beta bloqueantes, entonces solo recordamos que es un grupo grande de fármacos, que entre ellos, como ejemplos, tenemos aquí metoprolol, carvedilol, propanolol, atenolol. Sabemos que hay un montón en cada subgrupo. Y lo que varían entre ellos son la selectividad de receptores, ¿no? Algunos son más selectivos beta 1, algunos no son selectivos, algunos son preferenciales. Entonces, eso varía y obviamente eso también tiene relación directa con los efectos adversos de estos fármacos. Pero al actuar bloqueando los receptores beta en corazón, nos van a producir disminución de la estimulación cardíaca, produciendo una disminución de la fuerza, frecuencia de contracción del corazón. ¿Sí? También vamos a ver una disminución importante de la secreción de renina, lo que va a estar relacionado con una disminución de la actividad del sistema y por lo tanto de la presión arterial, que eso también ya lo habíamos visto antes. Entonces, por esa razón, los beta bloqueantes son útiles en hipertensión arterial, son útiles en arritmias, son útiles en angina de pecho, incluso hemos dicho que pueden ser útiles en insuficiencia cardíaca, dependiendo del grado de insuficiencia, no en cualquier grado de insuficiencia, y con las consideraciones respectivas que eviten cualquier tipo de riesgo cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Bien, por otro lado, un grupo sumamente útil cuando hablamos de hipertensión es el grupo de los vasodilatadores, ¿sí? Entendiendo que tenemos vasodilatadores orales que normalmente van a ser utilizados en pacientes ambulatorios, podemos mencionar como algunos de ellos hidralazina, minoxidil, pero vamos a ir viendo otras alternativas también. Los parenterales, que están reservados para las urgencias y las emergencias, como nitroprusiato, diazóxido, fenoldopam, por ejemplo. Los mixtos, como los antagonistas de canales de calcio, que también ya los conocemos, que son mixtos justamente porque tienen acción tanto en la vasculatura como en la bomba. Pero también, dependiendo del fármaco específico, vamos a ver algunas características básicas de estos componentes. Si hablamos de el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues ya hemos descrito un poco a los simpaticolíticos. Vamos a describir los fármacos útiles en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entendiendo que estos ya los conocemos. Entonces simplemente vamos a recordar y ver la aplicación en hipertensión arterial. Bien, cuando hablamos de los vasodilatadores orales, como hemos dicho, en general estos los vamos a usar en pacientes ambulatorios. Pacientes que estén en la casa o que vienen a consulta para hacer sus controles, pero están en la casita, no están hospitalizados, ¿no? Entonces vamos desarrollando un poquito. Una alternativa es la hidralazina. Vamos a ver que esta produce dilatación arteriolar a través de la emisión de óxido nítrico, ¿sí? Entonces sabemos que si hay liberación de óxido nítrico, existe disminución de
bueno, en realidad aumento de GMP cíclico, lo que va a producir una disminución de la vasoconstricción, es decir, va a haber vasodilatación. Y por otro lado, si hablamos del minoxidil, vamos a ver que el minoxidil actúa por apertura de conductos de potasio, produciendo una hiperpolarización y al producir una hiperpolarización, pues produce vasodilatación. Entonces, a pesar de que sus mecanismos de acción, fíjense, son muy diferentes, porque uno está actuando con óxido nítrico y otro está actuando con canales de potasio, vamos a ver que el resultado es similar. Producen vasodilatación potente, disminución de la resistencia vascular, principalmente sobre arterias, con menos efectos sobre las venas, pero pueden afectar a ambos. Y en ambos casos, lo que vamos a ver es que puede haber una taquicardia refleja, porque el resultado principal, vamos a ver, es una vasodilatación intensa que va a bajar de forma brusca, por decirlo así, rápida, la presión arterial, y siempre que hemos actuado en el sistema cardiovascular sabemos que hay una respuesta refleja. La respuesta refleja va a originar taquicardia, ¿sí? Entonces, esa taquicardia refleja, como sabemos, en general es breve y transitoria. Pero si el paciente ya tiene patología de base, y obviamente si es cardiópata, probablemente también tenga arritmia, o también tenga angina, o también tenga insuficiencia, entonces el riesgo de complicaciones es más alto en pacientes que ya tienen patología de base, ¿no? Si bien en general se tolera bastante bien, por lo menos las primeras dosis hay que vigilar bien al paciente para disminuir el riesgo por esta respuesta refleja. Podemos ver que se usan en hipertensión en este caso, y el minoxidil es uno de los fármacos más utilizados en calvicie, ¿sí? Las famosas lociones, elixires, no sé, que se usan para la calvicie, donde se pone en el cuero cabelludo y se hace masaje 15, 20 minutitos todos los días, entre 1 a 2 veces por día, etcétera, contienen minoxidil. ¿Y qué ventaja produce? O sea, ¿hace que crezca el pelo? Sí. ¿De qué forma? O sea, al administrarlo sobre el cuero cabelludo y además hacer el masajito para que penetre mejor, etcétera, lo que conseguimos es aumentar la irrigación del folículo piloso, porque en ese sitio hace lo mismo. Estimula la apertura de canales de potasio, aumenta la irrigación, produce vasodilatación, mejorando la irrigación del cuero cabelludo, y de esa forma mejora la perfusión, la nutrición, si quieren, del folículo piloso, y estimula el crecimiento de cabello, ¿sí? Entonces sí, es útil. Obviamente, el grupo más afectado por la calvicie son los varones, ¿no? Entonces, por eso se le denomina la calvicie androgénica, que está ligada de forma directa justamente a los andrógenos. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, algunos dicen, no sirven los tratamientos. No, es que tiene que ser un tratamiento sostenido. O sea, no es que se va a poner un mes y después va a crecer el pelo lindo y después toda su vida va a estar así el pelo. No, porque el tratamiento tiene que ser permanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue produciendo andrógenos y la causa son los andrógenos. Entonces, mientras siga produciendo andrógenos, se le va a seguir cayendo el pelo, ¿sí? Entonces, es importante valorar esto. Incluso van a ver que los que se encargan de hacer los implantes capilares, por ejemplo, le
explican esto al paciente, ¿no? Y le dicen, aunque hagamos el implante y poblemos, digamos, toda una zona que estaba peladita, poblemos esa región y demás, el problema va a seguir progresando. O sea, a medida que pasa el tiempo, se va a ir perdiendo pelo de esa misma zona y de otras zonas, aunque hayamos implantado. Y no es que no se haya implantado bien o que no se haya hecho bien el procedimiento, sino que es una enfermedad progresiva porque el causante sigue ahí. Entonces, muchos combinan, por ejemplo, el minoxidil de forma tópica con finasteride por vía oral, que es un antiandrogénico que justamente disminuye los niveles de andrógenos y pues esto permite que exista mayor crecimiento capilar y menos pérdida de pelo en el tiempo, ¿sí? Pero obviamente como es antiandrogénico, sí en el 0.1% de los pacientes podría tener una disminución eh, de, de la sexualidad, del líbido, etcétera, ¿sí? Entonces, aunque parezca un poco gracioso, un buen porcentaje de pacientes, por el temor a esto, no quieren usar finasteride. Y pues la mayoría no usa. Y usan solamente el minoxidil. Entonces, el minoxidil ayuda, pero otra vez digo, no resuelve el problema, ¿sí? Aún haciendo las intervenciones quirúrgicas con los implantes y todo eso, el problema va a persistir. Y por eso es que los especialistas en esta área lo que dicen es que el tratamiento es un tratamiento constante y sistemático. No es que una vez se va a hacer implante y nunca más, porque el pelo se va a seguir cayendo, ¿sí? Y algunos dermatólogos pues les dicen, pero rápese el pelo y viva feliz, porque es estrés, ¿no? Y algunos hacen eso, ¿no? Se rapan el pelo y están tranquilos, y hacen su vida con normalidad. Pero hay gente que es tan acomplejada que de verdad, porque se le cae el pelo o está calvo, se siente tan mal como si tuviera una enfermedad, pucha, terrible, y se aíslan socialmente y no quieren salir y no quieren hacer cosas, se acomplejan terriblemente, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que darles más apoyo psicológico que médico o físico, por decirlo así. Y obviamente, pues, la calvicie no le va a afectar absolutamente ninguna de sus otras funciones, pero pues cada persona también decide cómo le afecta lo que tiene, ¿no? Hay gente, como les digo, que se rapa el pelo y vive feliz y ya está, pero hay gente que no puede. Entonces, hay que invertir, pues, si quieren seguir teniendo pelo, tienen que invertir y tienen que hacer un tratamiento constante, porque no va a parar y no hay un tratamiento que como varita mágica tomen y plin y pues, el pelo queda ahí permanentemente, o sea, todo se nos cae entre 70 y 100 pelos por día, eso es lo normal, ¿no? Y las personas que tienen más, pues se les cae mucho más. Entonces es constante, ¿sí? Bien, descansen un ratito porque lo he visto a mi enano que está corriendo pelado por ahí. Ahorita vuelvo ya.
Bien, continuamos entonces. Cuando hablamos de la hidralazina, si vemos sus características cinéticas, vamos a ver que tiene buena absorción, metabolismo de primer paso extenso, la biodisponibilidad es baja, alrededor del 25%, pero varía con la acetilación, que es parte del metabolismo, y la vida media es hasta 4 horas. En sus efectos adversos de relevancia, podemos ver que la cefalea, náuseas, anorexia, sudoración, rubor, son algunos de los que son frecuentes. Y si se dan cuenta, todos estos efectos adversos están relacionados de forma importante a esa vasodilatación que hemos mencionado. La taquicardia es la taquicardia refleja que decíamos. Entonces, cuando hablamos de esta taquicardia refleja, ¿cómo es respuesta refleja? Siempre dijimos, ¿no? Son breves y transitorias. Entonces, en general no traen grandes complicaciones, a no ser que el paciente ya tenga como cuadro de base angina, o que tenga arritmias, o que tenga alguna cardiopatía isquémica que ya ha traído problemas, entonces se nos puede complicar el paciente. Así que habrá que analizar bien, vigilar al paciente, sobre todo las primeras dosis que va a recibir del fármaco. También se han descrito cuadros como pseudolupus, con artralgias, mialgias, exantema, fiebre, neuropatías periféricas, fiebre medicamentosa, entre otras. Aunque estas no son muy comunes. En el caso del minoxidil, vamos a ver que la absorción es buena, tiene metabolismo hepático importante, que va a ser por conjugación, y se va a formar el sulfato de minoxidil. Este metabolito en general es el que va a producir más efecto. Una ventaja es que no se une a proteínas el fármaco. Entonces, sí puede haber respuesta refleja importante, esa taquicardia refleja que ya hemos mencionado, que puede empeorar los cuadros de anginas o de arritmias previos existentes en el paciente. Entonces, también vigilar, igual que en el caso de la hidralazina. Por el mecanismo de acción que tiene el minoxidil, se ha visto retención de sodio y agua, como actúa sobre canales de potasio, entonces se ha visto que hay una acumulación de sodio y agua en el paciente, y esto puede generar la aparición de edemas. Y la aparición de los edemas puede estar relacionado a complicaciones, entonces hay que vigilar mucho esos edemas. También se ha descrito cefalea, sudoración, la hipertricosis que ya hemos mencionado, que en algunos casos es la razón por la que se usa el minoxidil, pero por ejemplo en pacientes que toman por vía oral por trastornos vasculares, se ha visto por ejemplo aumento del crecimiento de vello facial o ese tipo de alteraciones que si fuera por ejemplo una paciente femenina pues no es muy deseable, ¿no? Si es masculino, bueno, pues pasa como parte de la barba del paciente o de la distribución pilosa del paciente, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de los vasodilatadores parenterales, vamos a ver el nitroprusiato de sodio, que pertenece al grupo de los nitratos. Entonces, este es un grupo que ya conocemos, que ya hemos visto antes, y que conocemos varias de sus características. Entonces, sabemos que los nitratos son potentes vasodilatadores, mediando su acción por liberación de óxido nítrico. Si bien son parenterales por la vía por la que se administran, el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina, dijimos que se usan bastante por vía sublingual, con resultados excelentes porque la administración por esta vía se asemeja a la endovenosa. Vamos a tener que el efecto sobre las arteriolas va a producir una disminución de la resistencia periférica. El efecto sobre el trecho venoso va a disminuir la resistencia venosa, y justamente la razón de que sean de los vasodilatadores más potentes que tenemos es que actúa de forma intensa en arterias y en venas. En cambio, muchos de los otros que vamos a ir mencionando actúan más en arteriolas o más en venas, entonces
no llegan a ser tan potentes. Algo interesante cuando hablamos de estos nitratos es que si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca como cuadro de base, el efecto sobre la vasculatura va a producir una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, va a haber una disminución de la presión arterial con un incremento del gasto cardíaco. Entonces, este incremento del gasto cardíaco va a estar relacionada con si quieren, esa disminución importante de la resistencia periférica que estaba determinando, o sea, recuerden que en el paciente con insuficiencia cardíaca, la resistencia vascular periférica compromete de forma importante la eyección de sangre hacia la periferia, porque el corazón está enfermo, porque el corazón es insuficiente. Entonces, el hecho de bajar la resistencia vascular periférica automáticamente hace que este corazón enfermo logre enviar más sangre hacia la periferia. Y por eso es que en esos casos vamos a tener más bien un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? En el caso del diazóxido, vamos a ver que este es un potente vasodilatador que media su efecto por la apertura de canales de potasio, similar a lo que hemos visto con minoxidil, solo que este tiene una acción más prolongada. Entonces vamos a conseguir una disminución de la presión arterial con un aumento del gasto cardíaco mediado por la taquicardia refleja que va a producir. El fenoldopam ya lo habíamos conocido antes. Vamos a ver que es un dilatador arteriolar periférico que actúa como agonista dopaminérgico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando hablamos de las características cinéticas, si bien varios de estos ya los hemos ido viendo en otros capítulos, vamos a ver algunas características que no hemos visto antes. Tenemos, por ejemplo, el caso del nitroprusiato de sodio, ¿sí? Donde hablamos de que se metaboliza en el eritrocito y se convierte en cianuro. Y esto es importante porque si recordamos en la historia donde se manejaba el cianuro, lo manejaban los nazis, ¿sí? En general, sobre todo los militares de altos rangos y demás, siempre manejaban su tabletita de cianuro en el bolsillo de la camisa. Y si eran atrapados por cualquier situación y demás, se ponían su tabletita sublingual y en cuestión de segundos estaban muertos, ¿sí? De modo que pues no los torturen, no les saquen información y nada. Entonces, el cianuro es una sustancia tóxica peligrosa, ¿sí? Evidentemente, las cantidades producidas por la ingestión del fármaco no son altas, pero se pueden acumular, porque vamos a ver que la eliminación renal es lenta y deficiente. Y además, el cianuro no es el único metabolito tóxico que el riñón debe depurar. Porque, ¿qué vamos a ver? Este cianuro, al interaccionar, o bueno, al entrar a las mitocondrias, va a interaccionar con azufre. Y eso va a hacer que se convierta en tiocianato. Entonces, tanto el cianuro como el tiocianato, ¿ya? Tanto el cianuro como el tiocianato son sustancias tóxicas, ¿sí? Y ambas se van a acumular en estos pacientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, concentraciones muy altas de cianuro, a largo plazo, por supuesto, no va a ser con una sola dosis, esta va a producir hipotensión grave, arritmias y acidosis metabólica. En cambio, cuando hablamos del tiocianato, el tiocianato se va a relacionar con debilidad, desorientación, psicosis, espasmos musculares intensos y convulsiones. Entonces, fíjense, ambos tienen consecuencias bastante importantes
y a largo plazo pues se van a ir acumulando, ¿sí? Esta es otra de las razones, aparte de las que ya hemos visto en los anteriores capítulos, por la cual no se recomienda actualmente el uso sistemático o por periodos largos de tiempo de los nitratos. ¿Sí? O sea, son excelentísimos fármacos para las situaciones de emergencias y urgencias, cuando necesitamos actuar rápido, pero a largo plazo tienen varios elementos de toxicidad, tolerancia, carcinogénesis que hemos visto antes. ¿Sí? El diazóxido es otra alternativa terapéutica. Vamos a ver que la unión a proteínas es importante. El metabolismo y la excreción van a ser sin cambios. Van a producir una disminución importante de la presión arterial. Habrá que tener cuidado con infartos agudos de miocardio, anginas y demás por la taquicardia refleja que hemos mencionado. También se ha descrito una disminución de la liberación de insulina, lo que puede producir estados de hiperglicemia o exacerbar el control glicémico en pacientes diabéticos, que habrá que tener más cuidado. Y por el mecanismo de acción que tiene, se han asociado a retención de sodio y agua, igual que el minoxidil. Entonces hay que tener cuidado con los edemas que se podría producir por esta respuesta. En el caso de fenoldopam, vamos a ver que este produce un metabolismo rápido, o tiene un metabolismo rápido, y su vida media es apenas de 10 segundos. Ya todos nos podemos morir por disparos. También tiene taquicardia refleja a pesar de la brevedad de su acción, que en general no trae complicaciones importantes, pero pues hay que vigilar al paciente. Puede haber cefalea, rubor con efectos adversos secundarios a la vasodilatación y se ha visto un incremento de la presión intraocular, que en un paciente sano no suele traer complicaciones, pero con un paciente que ya tiene glaucoma sí podría traer algún tipo de complicación importante, ¿sí? En el caso de la aplicación clínica, más bien de estos fármacos parenterales, fíjense, todos están diseñados para urgencias, crisis, emergencias hipertensivas, es decir, cuadros de alta complejidad que requieren una acción más rápida. El fenoldopam, por el tiempo corto que actúa, también se ha utilizado bastante bien en hipertensión postquirúrgica, donde pues necesitamos estabilizar al paciente en un momento determinado, pero después no es necesario mantener una medicación por más tiempo, por decirlo así. Entonces puede ser también ahí una alternativa útil. Los nitratos también pueden ser alternativa y útil en insuficiencias cardíacas severas, sobre todo cuando tenemos algún tipo de complicación o necesitamos estabilizar al paciente de forma rápida. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo si el paciente ya tiene algún tipo de complicación como edemas y demás, porque podríamos producir mayores complicaciones. Entonces hay que analizar siempre cada caso en particular. Bien, el otro grupo que vamos a ver útil en hipertensión arterial es el de los bloqueantes de canales de calcio. Y este grupo lo hemos visto en varios temas, podríamos decir, ¿no? Lo hemos visto en antiarrítmicos, por eso sí, se usan como antiarrítmicos. Lo hemos visto en angina, son potentes antianginosos. Ahora lo estamos viendo como antihipertensivos, son excelentes en hipertensión arterial. Entonces sabemos que es un grupo grande de fármacos. Ya hemos mencionado que verapamil, diltiazem tienen mayor actividad en la bomba, es decir, en corazón. Si bien tienen el efecto vasodilatador, predomina su efecto como inotrópicos negativos, disminuyendo el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, principalmente de verapamil. Algunos libros clasifican al diltiazem como mixto o intermedio, porque tiene buenos efectos en vasculatura y también en corazón. Y algunos pues lo prefieren poner junto con los que tienen más actividad en corazón. Y la familia de las dihidropiridinas como amlodipino, nifedipino que hemos ido viendo,
son conocidos por ser mejores sus efectos en la vasculatura, es decir, son mejores o potentes vasodilatadores, con menos efecto en la bomba. Sin embargo, como ya dijimos en los otros capítulos, no es que tengan cero efecto en la bomba o que solamente actúe en la vasculatura, no, pero su predominancia de efecto es en la vasculatura, ¿sí? Entonces, fíjense, este grupo es ideal para el control de la hipertensión arterial crónica, es decir, si queremos usar un vasodilatador a largo plazo para el tratamiento de mantenimiento del paciente, un bloqueante de canales de calcio es una mejor alternativa que un nitrato, ¿sí? El nitrato es excelente para las crisis, pero por todos los efectos de riesgo y de toxicidad a largo plazo, para largo plazo es muy peligroso. Y estos bloqueantes de canales de calcio son vasodilatadores potentes y no tienen esos rasgos de toxicidad, tolerancia y demás que hemos descrito para los nitratos. Entonces son una mejor alternativa. También pueden ayudarnos para el control de urgencias hipertensivas, dependiendo de la condición en la que llega el paciente. Recuerden que la diferencia entre una urgencia y una emergencia es la lesión de órgano diana, ¿no? En una emergencia hipertensiva ya existe lesión de órgano diana y eso implica que tenemos que bajar la presión arterial de la forma más rápida posible, ¿sí? Rápido, lo más rápido que se pueda. En cambio, en una urgencia hipertensiva no hay lesión de órgano diana y bajar de forma demasiado brusca la presión arterial podría representar más riesgo. Entonces, sí, tenemos que bajar la presión, tenemos que hacerlo en un tiempo prudente, pero no de forma tan rápida e intensa como en una emergencia. O sea, vale decir que tenemos un poquito más de tiempo para proceder. Y por eso es que sí, los bloqueantes de canales de calcio, que son más lentos en su respuesta, siguen siendo buenas alternativas en estas situaciones. Obviamente, quien decide y determina qué tan rápido vamos a bajar la presión arterial en estos pacientes es quien valora al paciente, ¿sí? No todos los pacientes que estén en una urgencia hipertensiva son iguales. Bien, y en el caso nifedipina de acción rápida, hay que tener más cuidado porque esta ha demostrado producir más riesgos de infartos agudos de miocardio o más riesgo cardíaco justamente por la acción rápida que tiene. Entonces, hay que analizar bien factores de riesgo para determinar si es la mejor alternativa terapéutica que podríamos utilizar. A este sistema pues ya lo conocemos bien, lo hemos visto en PEPIOS, ¿no? Nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues constantemente repetimos que es uno de los sistemas más importantes de regulación de la presión arterial. Pero insistimos en que no es el único, pero es uno de los más importantes, es cierto, no vamos a perder eso de vista. Entonces se ha visto, por ejemplo, que existen grupos poblacionales de pacientes que tienen niveles de renina más altos que la población general. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión esencial, se ha visto que hasta un 20% manejan niveles más altos de renina. Y esta sería una de las responsables de esos niveles persistentes de presión arterial alta, ¿sí? En pacientes con estenosis de las arterias renales, si tuviera una estenosis en una arteria renal, lo que va a pasar por la estenosis es que va a haber una disminución de la perfusión renal. Y esa disminución de la perfusión renal automáticamente se va a relacionar con la activación del sistema, ¿no? Porque el sistema va a interpretar, o bueno, la disminución de la perfusión renal va a disminuir la distensión de las paredes de las arteriolas del aparato justoglomerular, activando el sistema. Pero no porque exista una disminución real de la presión arterial, sino porque la estenosis está limitando la perfusión renal. Pero estos pacientes van a tener tendencia a manejar presiones más altas por la estenosis, ¿sí? En el caso de algunas otras enfermedades renales, también se han visto respuestas similares, y pacientes con hipertensión maligna, donde normalmente se usan diuréticos, vasodilatadores y se limita un poco el sodio, también se han visto niveles más altos de renina de forma persistente. Entonces, esos elementos también los tenemos que considerar.
Bien, cuando hablamos de los inhibidores de angiotensina, lo que vamos a ver es que, bueno, los principales son los que ya conocemos, los IECAs y los ARA2, ¿sí? Porque estos son los principales grupos que actúan en este sistema, no los únicos. Hemos conocido muchos otros, vamos a recordar a la lisquireno también más adelante, y algunos que actúan en los sistemas de la aldosterona en otros temas, pero algo que no habíamos recordado de la parte fisiológica y que seguro lo han visto en fisiología es la vía de las bradicininas, porque esa vía trabaja de forma paralela al sistema de la angiotensina, es decir, en condiciones normales, la angiotensina 1 se convierte a la angiotensina 2, ¿no es cierto? Y cuando esa vía está activa, la vía de las bradicininas está inactiva. Entonces, cuando nosotros usamos un IEC y bloqueamos la producción de angiotensina 2, disminuye la angiotensina 2 y eso automáticamente hace que se active más la vía de las bradicininas, porque vale decir que es una vía que trabaja inversamente proporcional a la vía de la angiotensina, es decir, cuando la angiotensina está alta, la bradicinina está baja, y cuando la angiotensina está baja, la bradicinina está alta. Entonces, el IECA, de forma secundaria, va a activar más la vía de las bradicininas y eso va a determinar mayor liberación de óxido nítrico que va a producir vasodilatación. Entonces, se podría decir que esta vía paralela potencia el efecto vasodilatador producido por el IECA, ¿sí? Aportando o reforzando esa disminución de la presión arterial. Y esto es importante porque, o sea, por esta vía de producción de bradicininas también tenemos la síntesis de sustancia P. Entonces, eso tiene otros efectos que principalmente están relacionados a los efectos adversos que se relacionan a los IECAS, que ahorita los vamos a analizar. Entonces, recordando nada más, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, algunos de los que hemos visto en el grupo de IECAS, son fármacos sumamente utilizados, se usan mucho en nuestros pacientes. ¿Qué vamos a conseguir al bloquear a la ECA? Disminuir las cifras de angiotensina 2, disminuir la vasoconstricción y la secreción de aldosterona, que son los principales efectos producidos por la angiotensina 2, aunque también inhibimos dentro de la SET y la liberación de ADH, que también genera la angiotensina 2, aumentan las bradicininas y la sustancia P, lo que potencia el efecto de disminución de la resistencia periférica y de la presión arterial, pero además hay un efecto más que no lo habíamos visto antes, que es este. Hay una disminución de la proteinuria en nefropatía diabética, lo que determina que también sea una alternativa útil en pacientes con nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es que estos pacientes, o bueno, los pacientes diabéticos que ya están con nefropatías y están teniendo una pérdida excesiva de proteínas por la orina, se pueden beneficiar del uso de un IECA, aun cuando no tienen algún trastorno cardiovascular o no tienen una cardiopatía. Obviamente, si es cardiópata y además es diabético y además está perdiendo proteínas, pues el beneficio será doble al usar un IECA, ¿no? Entonces, sí puede darse el caso de que podría utilizar un IECA en un paciente diabético por este objetivo, sin que el paciente tenga un trastorno de hipertensión específicamente, ¿sí? Otra ventaja importante de este grupo farmacológico es que... Denme un ratito.
Bien. Entonces, otra ventaja de este grupo es que no produce taquicardia refleja. Y esto se debe justamente a que el efecto sobre la presión arterial es progresivo debido a que no solo está mediado por vasodilatación, ¿no? Sino que si bien sí va a disminuir la vasodilatación, no lo va a hacer de forma directa, actuando sobre la vasculatura, sino disminuyendo las concentraciones de angiotensina 2 y eso va a ser progresivo. Por otro lado, el efecto o los efectos que produce también están relacionados a una disminución de estos otros factores o mecanismos que regulan la angiotensina 2, que refuerzan el efecto hipotensor y va a ser progresivo y más importante que solamente actuar en los vasos y relajarlos de golpe, por decirlo así. Entonces no se presenta esa taquicardia refleja que hemos visto con los vasodilatadores anteriormente mencionados. Por lo tanto, son útiles en pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso, por ejemplo, ya mencionamos antes que el disminuir la síntesis de angiotensina 2 es un factor de protección para el corazón, porque la angiotensina 2 es cardiotóxica y está relacionada con el deterioro y la fibrosis del miocardiocito que aceleran la insuficiencia cardíaca. No me des coach para ponerlo así. Así fue en la cama. No puedes con eso, hijito. Quiero como si fuera la cama. Entonces, pues es una ventaja más importante, lo que determina que sea un grupo muy útil en insuficiencia cardíaca congestiva. También da muy buenos resultados post-infarto agudo de miocardio y también en pacientes diabéticos por el efecto sobre la proteinuria que hemos mencionado. ¿Qué interacciones habrá que cuidar? Si estamos inhibiendo renina, angiotensina, aldosterona, estamos evitando que la aldosterona actúe, entonces recordamos la acción de la aldosterona y pues la aldosterona aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y aumenta la eliminación de potasio e hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, si evitamos que la aldosterona cumpla su función, vamos a obtener el resultado opuesto. Va a aumentar la eliminación de cloruro de sodio y agua por la orina y va a aumentar la retención, si quieren, de potasio e hidrogeniones. Entonces, esto puede generar una acumulación de potasio en el organismo del paciente. Por eso decimos interacción importante, por ejemplo, con diuréticos ahorradores de potasio. El diurético ahorrador de potasio, como dice el nombre, lo que hace es evitar que se elimine potasio. Entonces, el ahorrador de potasio más el IECA pueden generar una hipercalemia en el paciente y ese exceso de potasio tener repercusiones sobre la función cardíaca, ¿no? Y el potasio es tóxico tanto para el corazón como para el riñón en cantidades exageradas. Lo mismo si el paciente está recibiendo suplemento de potasio y además por el fármaco está reteniendo potasio, puede ser una cantidad excesiva que nos traiga problemas. Por otro lado, con los AINES, recuerden que los AINES son altamente peligrosos, no deberíamos usarlos en pacientes cardiópatas, pero pues podría haber alguna situación en que el paciente esté recibiendo un AINE, hay que tener muchísimo cuidado con la interacción con estos fármacos, hay interacción importante. Si hablamos de las características cinéticas, en el caso del captopril, por ejemplo, la absorción es rápida, la biodisponibilidad está hasta el 70%, se recomienda usar en ayunas. El metabolismo es por conjugación y la eliminación es principalmente renal. Tenemos amplia distribución y no hay ingreso al sistema nervioso central. En lo que más varían, podríamos decir, entre fármacos es en la vida media, ¿no? Fíjense, 11, 12, 3, etc. Los efectos adversos descritos para este grupo tenemos la hipotensión, que puede ser grave, sobre todo si tenemos algún trastorno de la bulimia que refuerce o potencie el efecto. Entonces, por ejemplo, si usamos con diuréticos hay que tener mucho cuidado porque las alteraciones hidroelectrolíticas pueden determinar complicaciones graves.
O si nuestro paciente tiene, por ejemplo, diarrea, vómitos, situaciones que en un paciente sin patología de base en general no traen grandes complicaciones, pero en estos pacientes pueden ser terribles, ¿sí? Y pueden producirnos graves complicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. También hay que tener cuidado con las insuficiencias renales agudas, que obviamente si hay disminución de la perfusión renal, se nos puede complicar el riñón. La tos seca y las sibilancias, podríamos decir que es una complicación muy común de este grupo farmacológico. La mayoría de los pacientes que toman IECAS van a tener tos, ¿sí? Es muy frecuente. Podríamos decir que 7, 8 pacientes de cada 10 tienen tos. Sí varía la tos. En algunos es una tosecita que algún ratito molesta y después no molesta. Pero en algunos es una tos que no los deja en paz. Entonces la tos no los deja comer, no deja que duerman bien, no les deja trabajar. Entonces si la tos molesta demasiado y realmente compromete las actividades cotidianas del paciente, vale la pena o hacer tratamiento específico de la tos con antitusivos, que se puede, o cambiar de fármaco. Y yo siempre les digo, o sea, si le damos antitusivos, sí, seguramente vamos a controlar mejor la tos. Pero mientras reciba el IECA, la tos va a persistir. ¿Sí? Entonces, y pues una alternativa muy útil es cambiarle a un ARA-2, es decir, le cambiamos a losartán, por ejemplo, y la tos desaparece completamente. Entonces, hay que considerar riesgo-beneficio, perdón, controlar a cada paciente, analizar cada caso en particular y decidir. También se ha descrito angioedema, hipercalemia, que ya hemos mencionado, neutropenia, alteraciones del gusto, y esto es bien importante. En lo que son las alteraciones del gusto, muchos viejitos usan un término que hasta es un poquito gracioso porque dicen que toda la comida les sabe a trapo viejo o a trapo sucio, es un término que usan. Y yo siempre me he imaginado cuál será el sabor de un trapo viejo, pero no sé. Pero usan bastante ese término, ¿no? Para referirse que no les sabe bien la comida. Sienten como si estuvieran mascando algo, pero que no les sabe a nada. Entonces, es algo bastante frecuente, ¿no? Y algunos le quitan relevancia, porque dicen, ay, estos viejitos mucho molestan, o no quiere comer, por eso se ha vuelto mañudo, que no sé qué. Es cierto que los viejitos, o sea, ya a todos nos va a tocar, se vuelven como niños pequeños, ¿sí? Exigen atención, quieren que se los consienta, que uno esté pendiente de ellos, se vuelven caprichositos, tercos, berrinchos, es cierto, ¿sí? Pero es sumamente importante que coman bien. Porque no se olviden, no es que porque es viejito y porque ya no hace mucha actividad y demás, no importa si come poquito. No, los viejitos tienen que comer bien. ¿Sí? No digo que coman demasiado, abundantes cantidades, no, pero tienen que comer lo suficiente que los mantenga estables, que mantenga su metabolismo adecuado. ¿Sí? Tienen que tomar su lechecita, sus proteínas, sus vegetales, sus suplementos, tienen que tomar. ¿Sí? Porque de eso depende que su organismo responda a todo lo que estamos intentando conseguir con el fármaco, que se mantengan en el tiempo. Si no comen, se van a enfermar más fácil, se va a deteriorar su salud, cualquier complicación se va a complicar más de lo normal, por decirlo así. Entonces tienen que comer, ¿sí? Y algo que ayuda mucho es que les varíen los sabores. Claro, si todas las veces come pollo con arroz, ¿cómo no se va a aburrir el viejito? ¿No? Y puede ser que no sea el fármaco, sino que ya está cansado de comer todas las veces lo mismo. Entonces varíen los sabores. Hay que recomendar a la familia o al mismo pacientito, ¿no? Que coma otras cosas, que coma otras frutas, otras verduras, de otra forma. Eso ayuda bastante, ¿sí? También se ha descrito exantema y fiebre. Aunque es raro,
Y si los YECAs están contraindicados en la gestación, sobre todo según el tercer trimestre de la gestación, pueden haber complicaciones importantes. En el caso de los ARA2, fíjense, tenemos losartán, valsartán, también es un grupo que ya conocemos. Sabemos que bloquean los receptores de angiotensina 2, sobre todo los AT1, que son los que más nos interesa bloquear. Y esto va a producir una disminución de las cifras de angiotensina 2, más que de la cantidad del efecto de la angiotensina 2 por el bloqueo de sus receptores. También tenemos disminución de la vasoconstricción y las secreciones de aldosterona, disminución de la resistencia periférica y de la presión arterial. Vamos a tener se usan en hipertensión y también en insuficiencia cardíaca congestiva, igual que los YECAs. La diferencia es que dentro de los efectos adversos, que son muy similares, los que no tienen los ARA2 son la tos y el angioedema. Entonces, si estos elementos molestan mucho con el YECA, una excelente alternativa es el ARA2. La diferencia en insuficiencia cardíaca es que no tenemos ese efecto protector del YECA al evitar la síntesis de angiotensina 2 en la insuficiencia cardíaca. Dentro de lo que son los análogos de la angiotensina, como la saralacina, lo que se ha probado con estos fármacos es buscar un agonista parcial que estimule los receptores de angiotensina 2, pero de forma más leve, podríamos decir, y que de esa forma nos ayude a mejorar las condiciones del paciente. Pero como la angiotensina 2 es más perjudicial que benéfica en estos casos, pues no se le ha encontrado una aplicación clínica, o sea, no se justifica usar un agonista parcial. Dice abajo. Entonces, no se usa la saralacina. También tenemos dentro de lo que son los inhibidores de la renina a la lisquirena, que ya lo conocemos. Sabemos que inhibe la actividad enzimática de la renina y al inhibir a esta, pues todo lo que viene después de la renina no se produce. Así que hay disminución de angiotensina 1, 2 y aldosterona, inhibiendo todas sus respuestas. Y es útil también en hipertensión arterial. Y como efectos adversos se ha visto hiperpotasemia, alteraciones renales y es un potencial teratogénico, así que está contraindicado durante la gestación. ¿Sí? Bien, con eso habríamos concluido lo que corresponde a los antihipertensivos. Mami, Ya mañana... Dice abajo. Muy bien, mi amor. Ya mañana vamos a empezar con diuréticos. Sí. ¿Abajo? Uh-huh. Entonces les voy a llamar listita y hoy vamos a quedar ahí, ¿ya? Lo cuadradito. Bien. ¿Ves? André Nicolás. Presente, presente. Max Alejandro. María Alejandra. Presente, Doc. Valentina. Presente, Doc. Mañana voy a Sofía. hacer unas cosas. Presente.